Bueno, le damos la bienvenida a María José Corriales, que como ahí explicábamos en el flyer que mandamos, eh, es doctora en ciencias biológicas e investigadora del CONICET. Es investigadora responsable del grupo GEMAS, que son las siglas del Grupo de Ecología y Manejo de Mamíferos Silvestres, que investiga principalmente diferentes aspectos de la ecología de mamíferos nativos para comprender cómo responden sus poblaciones a un entorno de cambio constante. Eh, a eso apunta el título de nuestra charla de hoy, que es Manejo de mamíferos silvestres en ambientes urbanos, y creo que en esto nos puede ayudar María José a darnos sugerencias de cómo manejar estas poblaciones o qué consecuencias tienen y si sirve o no sirve lo que a veces se hace. Y bueno, lo que hablábamos con María José, a ellos les interesa mucho también conocer de una fuente directa qué es lo que se ve, cómo se maneja y demás cada una de estas poblaciones de mamíferos silvestres. Así que creo que va a ser una charla y un intercambio muy rico. Así que bueno, María José, ya te dejo a vos. Bueno, muchas gracias Federico por la invitación y darme esta oportunidad de hacer esta charla. Voy a compartir, si me dan un segundito, voy a compartir la presentación. Me pueden decir, a ver si se ve. Ahí pueden ver la presentación completa. Sí, ahí sí, perfecto. Bárbaro. Voy a correr esto. Sí, Voy a... comenzamos con la recorrida. Empezamos por Abigail. Avi, contanos, recién nos mostrabas este despliegue importante de policías de la ciudad. ¿Cuál es la A situación ver, A ahora? ver, me parece que hay abierto un micro. ¿alguien? Sí, ahí está. No, no sé. Bueno, ahora sí. Bueno, como dijo Federico, bueno, muchas gracias Federico. Como dijo Federico, mi nombre es María José Correales, yo soy investigadora de CONICET, trabajo en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que es de la UBA y del CONICET, y vengo a dar esta charla de manejo de mamíferos silvestres en ambientes urbanos, un poco para entender cómo podemos pasar desde la investigación a la gestión de la fauna. En primer lugar, voy a hacer, no se pasó, ahí está, Ahí está. una breve introducción desde el punto de vista un poco de la fauna, como para mostrar algo diferente. Dentro de las actividades humanas, el proceso de urbanización es el que más afecta a la fauna silvestre, porque esto genera pérdida de hábitat, fragmentación del paisaje y la homogenización de los ambientes. Además, la fauna pasa a estar expuesta a la circulación de vehículos, de personas y de mascotas que muchas veces actúan como depredadores o competidores de la fauna y están expuestos a la contaminación lumínica y sonora. Entre la fauna silvestre, los mamíferos medianos y grandes son uno de los más afectados porque tienen requerimientos de hábitat muy específicos y generalmente usan una combinación de ambientes para satisfacer sus requerimientos de vida. Entonces, la posibilidad de que se puedan adaptar estos mamíferos a estos nuevos ambientes va a depender de la historia de vida, de las características de las especies, y lo que se está viendo es que aquellas especies con mayor plasticidad comportamental, que sean generalistas, o sea, que consuman o que puedan incluir en su dieta una diversidad de alimentos y que tengan altas tasas reproductivas, generalmente son las que logran adaptarse y sobrevivir a estos cambios. Tengo un delay con el... Ahí estamos. Ahí está, no importa. Bueno, el crecimiento de las grandes ciudades trajo aparejada nuevas formas de urbanización que son justamente lo que hoy vamos a hablar de las urbanizaciones privadas. Como ustedes bien saben, se insertan generalmente en ambientes periurbanos o de interfase y en muchos casos generan grandes modificaciones del ambiente, como ser la elevación de terrenos bajos, la construcción de lagunas o lagos artificiales.
Estas urbanizaciones, a diferencia de los que son las urbanizaciones abiertas, las urbanizaciones comunes, se caracterizan por tener una menor densidad de personas y de edificaciones y una mayor proporción de áreas verdes que muchas veces actúan como corredores, cobertura como refugio o forraje para la fauna silvestre. Y generalmente cuentan con sectores grandes de áreas verdes como ser parques, campos de golf o cuerpos de agua. Esto genera nuevos nichos para las especies de fauna silvestre que permite que sean recolonizados con estas especies. Aquellas que logran adaptarse y aumenta su abundancia en estos lugares, hace que aumente la tasa de contacto con las personas e indefectiblemente terminan en conflicto con las personas. La mayor cantidad de los problemas que tiene de la fauna silvestre con las urbanizaciones privadas, según nuestra experiencia, se deben a la presencia de coipos, de carpinchos y de zorro gris pampeano. Los conflictos que estas especies generan, acá los enumeré, no voy a entrar en detalle porque ustedes los conocen mejor que yo, están continuamente en contacto con los vecinos, con las personas a partir de los cuales reciben los reclamos, pero vamos desde el temor a ser atacados por la especie, como puede suceder más comúnmente con el zorro, o que sufran un ataque hacia las mascotas, como el zorro o el carpincho, o también hay reclamos por la destrucción de mangueras de los autos o de caños por parte del coipo o de los parquizados. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros para tratar de manejar estas poblaciones? Nosotros lo primero que hacemos es un estudio en donde analizamos el estado de las poblaciones. Y esto lo hacemos a través de la abundancia, de la estructura poblacional. Esto nos permite ver cuán desequilibrada está la especie en este tipo de urbanizaciones respecto a lo que se observa en condiciones naturales o en agroecosistemas. Analizamos el uso que hace la especie del hábitat, del lugar, de la urbanización. Podemos detectar los sectores, cómo se distribuyen dentro de la urbanización para detectar aquellos sectores que presentan mayor abundancia. Y algo importante que nosotros tratamos de ver qué variables son las que están asociadas a la abundancia, a la generación de daño o a la presencia de la especie. Esto es clave porque es lo que nos va a permitir, y más adelante voy a detallar, poder establecer medidas de manejo. También nosotros estudiamos los patrones de actividad, que es en qué momentos del día la especie está activa, y eso sirve, por ejemplo, en el caso de reportes de accidentes de tránsito, nos permite establecer los rangos de mayor riesgo o en los cuales hay que tener más precauciones en la circulación. Y también estudiamos los impactos de las actividades humanas, cómo afecta el hombre a estas poblaciones. A partir de toda esta información, nosotros generamos y proponemos un plan de manejo. Lamentablemente, no hay recetas que se puedan dictar generales para cada una de las especies. Va a depender de las características intrínsecas que tenga cada urbanización. Y en cada urbanización, estas especies van a responder o van a ser conducidas por distintos factores. Entonces, ¿cómo hacemos estos estudios? Bueno, hacemos relevamientos a campos, van a variar de acuerdo a qué especie sea con la que tengamos que trabajar, pero hacemos transectas para observación directa, observación de signos de actividad. En el caso, por ejemplo, de los zorros, hacemos transectas nocturnas. Hacemos muestreos con cámaras trampas y registramos todas las características del ambiente que pueden estar asociadas a esto de la presencia, actividad y el daño generado por la especie. Entonces, a partir de esa información, nosotros después establecemos manejo directo o manejo indirecto. Acá yo les vengo a contar un poco cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de manejo. El manejo indirecto es el que no involucra la manipulación de los individuos. O sea, esto se refiere a que incluye acciones de manejo en el entorno, como puede ser la modificación de determinadas variables ambientales o la restricción de fuentes de alimento.
¿Qué nos permite el manejo indirecto? Atenuar conflictos, modificar determinados comportamientos de las especies y, en general, a lo que nosotros tratamos de focalizar, pero que no siempre conseguimos, es a disminuir la capacidad de carga del ambiente. ¿Qué significa esto? El ambiente tolera una máxima capacidad de individuos en un lugar. Lo que nosotros tratamos de hacer es modificar el ambiente para que el ambiente no sea tan apto y que soporte una cantidad menor de individuos. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que la población se va acomodando a estas nuevas condiciones y logra un equilibrio con estas nuevas condiciones. La ventaja es que se mantiene en el tiempo, que no implica riesgo sobre los animales porque no hay que manipular animales, tiene buena aceptación social en general y a largo plazo suele ser más económico. ¿Pero por qué digo a largo plazo? Porque sí o sí requiere generalmente de una inversión quizás inicial en donde se tengan que hacer las modificaciones del ambiente. Una de las desventajas que tiene este manejo es que los resultados son a mediano plazo. El efecto lo vemos más tarde. ¿Por qué? Porque la especie no tiene una respuesta directa al manejo del ambiente, sino que se va viendo al año y medio. Pero la ventaja es que sí, una vez que logra este nuevo equilibrio, sí se mantiene con el tiempo. Y una desventaja es que su efectividad depende de la colaboración activa de la comunidad, porque en muchos casos estas modificaciones de los ambientes la tienen que realizar los vecinos, los propietarios de los lotes. Entonces, no siempre están dispuestos a realizar esta inversión inicial de dinero. También nosotros, cuando amerita, recomendamos manejo directo, que esto sí implica la manipulación de individuos. La manipulación de individuos puede ir desde traslocaciones a esterilización de individuos. Y lo que se intenta lograr es atenuar los conflictos, modificar en algunos casos la distribución de la especie, o sea, podemos dirigir el manejo directo a determinados sectores de mayores conflictos y disminuir la abundancia. ¿Cuáles son las ventajas? El efecto es inmediato. Nosotros hacemos una captura para traslocación de individuos, capturamos un determinado número de individuos y la respuesta la vemos inmediatamente. La abundancia disminuye inmediatamente. Otra de las ventajas es que podemos trabajar en zonas de conflicto o con animales de conflicto. Si es que hay uno o dos animales que tienen un comportamiento muy agresivo, bueno, puede efectuarse el manejo directamente con estos individuos y generalmente es útil en situaciones de elevada abundancia o de conflicto agudo. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere la implementación continua. Si uno hace, en la mayoría de estas especies, si uno hace traslocaciones, hay una recuperación rápida en cuanto uno deja de aplicar el manejo directo. En cuanto deja de capturar para traslocar, se recupera rápidamente la población. Generalmente, ¿por qué? Porque el hábitat es óptimo y permite que se sigan reproduciendo y crezca la población. Y por otro lado, porque... me perdí. Recuperación rápida. ¿Por qué? Porque el hábitat es óptimo y se pueden reproducir y porque generalmente estas especies de conflicto tienen alta tasa reproductiva, entonces enseguida recuperan esos niveles. Después, a largo plazo termina siendo muy costoso porque como uno lo tiene que efectuar todo el tiempo, es costoso y tiene una alta logística. Son mamíferos de tamaño mediano que hay que capturarlos, llevarlos a otro lugar o eventualmente realizar una cirugía. No es simple. Y también tiene riesgo de mortalidad. Al manipular a los individuos hay un riesgo de sufrir mortalidad de individuos. Por otro lado, a veces no está tan aceptado por los vecinos y a veces es éticamente cuestionable, sobre todo el tema de las esterilizaciones. Yo ahora les voy a dar algunos ejemplos para mostrar un poco los pros y los contras de este tipo de manejo. Yo acá en este gráfico les voy a mostrar el caso que era de Coipo en una urbanización.
en donde de un año a otro había una alta abundancia poblacional, de un año a otro había aumentado un 12% la población, se realizó una campaña de traslocación importante y de octubre, la traslocación se hizo en noviembre. En abril realizamos un muestreo en donde vemos una significativa disminución de la abundancia poblacional, pero de abril a octubre del mismo año ya había una recuperación del 38% de la población. O sea, lo que mencionaba antes, la población se recupera rápidamente porque el hábitat es óptimo, no hay competencia, hay espacio que liberaron otros individuos, entonces hay una rápida recuperación de la población. Y otro ejemplo que me gustaría mostrarles es parte de un estudio que está haciendo la licenciada Abdenur Arauz, está haciendo su tesis doctoral con este tema, en donde ella muestró, en primer lugar, acá el que tiene la A es la abundancia de coipos en cuerpos de agua de urbanizaciones abiertas. Estas urbanizaciones sufren casa de subsistencia, hablando con la gente, dicen sí, apenas vemos un coipo, lo cazamos, lo comemos, y además sufren alta predación porque hay perros que están asilvestrados y hay caza por parte de los perros también. Pero lo más interesante es esta comparación que dice manejo, que son urbanizaciones privadas. La del medio son urbanizaciones privadas que realizan una continua traslocación de individuos. Y la del extremo son urbanizaciones que no realizan ningún tipo de manejo. Lo que nosotros vemos acá es que no hay diferencia significativa en aquellas urbanizaciones que continuamente realizan extracción de individuos frente a las que no realizan nada. Esto nos está evidenciando que el manejo directo por sí solo no es efectivo. Entonces, nosotros lo que recomendamos es un manejo mixto, un manejo que considere parte de manejo directo en los primeros años para atenuar los conflictos, para bajar rápidamente un poco la abundancia de la población, pero a medida que se comienza con el manejo directo, hay que ir aplicando un manejo indirecto en donde se realizan modificaciones del ambiente y que permite que el día de mañana no tengamos que seguir realizando capturas. Este es un ejemplo de una urbanización en donde la medida de manejo indirecto fue la colocación de tabla estacado. Nosotros veíamos que estaba muy asociado a la cantidad de cuevas y que eso podía limitar el crecimiento de la población. Entonces, nosotros, previo al 2014, en este lugar había una alta caza de individuos, lo que mantenía la población relativamente baja. Del 2014 al 2015 se realizó una pequeña extracción de individuos, de la misma manera del 2015 a 2006, pero no vemos un efecto importante en lo que es la disminución de la abundancia poblacional. Ahora, luego del 2016 no se efectuaron más capturas, pero entre el 2014 y el 2016 se duplicó el porcentaje de tabla estacado. Después del 2017, que aumentó también un 15%, se mantuvo relativamente constante, no se realizaron más medidas de manejo indirecto y tampoco de manejo directo. Lo que vemos es que del 2016 al 2017 hay un descenso brusco de la población, sin efectuar extracción de individuos. Paralelamente, es interesante ver que nosotros fuimos midiendo los daños. Como estimador de daño, nosotros usamos las áreas de alimentación. Los coipos, cuando forrajean, generan grandes áreas de suelo desnudo, como acá muestra la foto. Y lo que nosotros hacíamos era todos los años medir las áreas, el tamaño de estas áreas de alimentación. Esto nos permite ver que el manejo directo acá con el segundo evento de remoción de individuos, nosotros vemos que hay un cambio fuerte en el comportamiento de los individuos. O sea, en el 2016, a pesar de tener una alta densidad, teníamos baja cantidad de daño. El tamaño de las áreas era chico. ¿Y esto por qué? Había una respuesta a lo que para la especie es
riesgo de predación, había un aumento del riesgo de depredación, entonces los animales no salen tanto del agua, están menos tiempo dedicando al forrajeo en un determinado lugar, dedican más tiempo a la vigilancia. Entonces, eso hace que las áreas de alimentación sean más chicas. Y después vemos que ese tamaño chico de áreas de alimentación se mantuvo en el tiempo, principalmente porque había disminuido la baja abundancia de individuos. Ahora les voy a dar un ejemplo con cambios en el comportamiento que puede generar el manejo indirecto, y es un ejemplo con zorros. Nosotros hicimos un estudio en una urbanización en donde veíamos que la actividad de los zorros estaba estrechamente asociada a la cercanía de los locales gastronómicos, entre ellos heladerías, restaurantes, y que justo cerca de la heladería había un parque con una plaza en donde visitaban muchos chicos. Entonces, nosotros recomendamos un adecuado manejo de los residuos de los locales gastronómicos, dimos recomendaciones puntuales y posteriormente, unos meses más tarde, realizamos el mismo estudio en donde pudimos ver que ya había un cambio en el comportamiento, en el uso de hábitat de la especie, en donde ya no mostraba una asociación con los locales gastronómicos. Ahora, la asociación estaba con áreas abiertas de parquizado, probablemente porque en búsqueda de liebres, que usan más las áreas abiertas, y la cobertura de edificaciones. O sea, todavía se asociaron también a las casas. Entonces, hay una respuesta. Bueno, ante esto ahora tenemos que trabajar sobre los productos de desecho o el alimento disponible que hay en los parques dentro de las casas. Entonces, esto lo que quiero mostrar es que se va avanzando de a poco y que depende de cada lugar las medidas que se puedan tomar, pero que hay una respuesta del otro lado desde la fauna, van habiendo cambios que, bueno, que requiere sí un seguimiento de la población. Después, otra cosa que le quiero comentar es el uso de repelente. Nosotros evaluamos un repelente comercial que se usa generalmente para peludos, para los silobolsas, para proteger en el campo a los silobolsas. Es para peludos, está recomendado para liebres y peludos. Hicimos un experimento en una urbanización privada en donde comparamos 10 lotes control, 10 lotes con tratamiento. Nosotros hacíamos un registro a través de videos con cámara trampa. Y la primera semana registrábamos la actividad, tanto el número de visitas como el número de eventos de forrajeos. La segunda semana colocábamos en los 10 lotes de tratamiento el repelente y evaluamos a ver qué pasaba y comparábamos. Y estos son los resultados. Nosotros vimos que en el control, la primera semana y la segunda semana no hubieron diferencias, mientras que en los lotes con tratamientos había diferencia entre la primera y segunda semana, logrando disminuir el número de visitas entre un 40 y un 73% en el caso del carpincho. Ahora, más fuerte era el efecto con los eventos de forrajeo. La disminución de los eventos de forrajeo fue de entre un 76 y un 89%. ¿Qué pasó con el coipo? Acá lo que pudimos ver es que el coipo tiene un comportamiento de alimentación diferente. Los coipos suelen ir a un lugar, explotan un lugar y luego le dan descanso. Y eso fue lo que vimos en el control entre la primera y segunda semana. Una disminución del número de visitas que se mantuvo con el tratamiento, con lo cual acá no podemos adjudicarle efecto al tratamiento. Pero sí detectamos un efecto en el número de eventos de forrajeo. O sea, si bien iban menos porque abandonan el lugar, los que iban no realizaban consumo de la vegetación. Y esta disminución fue entre el 84 y el 89%. Esto indica que el repelente es una opción para los vecinos, para atenuar el conflicto a manera muy local, porque esto no va a regular las poblaciones, pero sí logra reducir los conflictos. Ahora, lo que nosotros no sabemos
es si después de aplicado varios meses hay algún tipo de acostumbramiento con la fauna o no. Pero yo creo que puede ser bien utilizado para los casos en donde hay reportes de daño a los jardines, a las plantas ornamentales. Entonces simplemente quizás regar las plantas ornamentales para que no sean consumidas. Bueno, dentro del grupo nosotros hacemos otras investigaciones que contribuyen al conocimiento y a la toma de decisiones, no solamente evaluamos medidas que pueden usar a los barrios privados, sino medidas que pueden servir para la toma de decisiones a otras escalas, como por ejemplo la dirección de fauna, realizamos análisis parasitológicos de coipo y de carpincho, analizamos la percepción de la gente, los determinantes sociales y ambientales de la presencia de las especies, evaluamos, por ejemplo, la vasectomía en machos dominantes como una alternativa al control poblacional, eso está en evaluación. Y hacemos análisis genético principalmente porque esto nos permite ver cuál es el estado de las poblaciones que se encuentran cerradas y aisladas dentro de las urbanizaciones y también nos permite ver hacia dónde hay que traslocar, si es que hay que traslocar estas poblaciones. Entonces, esto es factible si existe la vinculación entre la investigación, los organismos gubernamentales, las administraciones de los barrios y obviamente de la administración de los barrios con la comunidad, ¿no? Entonces, la investigación permite generar conocimiento, brinda asesoramientos, la evaluación de medidas de manejo, también se nutre de las experiencias de las administraciones de los barrios, de los conflictos que reportan los barrios, porque eso direcciona las medidas que tenemos, direcciona los estudios que podemos seguir. Y en muchos casos nos han permitido realizar muestreos dentro de las urbanizaciones, eso también nos ayuda y nos facilita la investigación. Y el caso de los organismos gubernamentales, como las direcciones de fauna provinciales, tienen a cargo el diseño y la implementación, la normativa y las autorizaciones que se realizan para el manejo, para poder efectivizar el manejo de la fauna. El manejo directo no se puede aplicar si no es con una autorización de las direcciones gubernamentales, de los organismos gubernamentales. Y es por eso que nosotros ahora estamos trabajando y tratando de realizar un convenio de colaboración con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Asuntos Agrarios, y también tuvimos la oportunidad de charlar con el director de manejo de fauna de Santa Fe, quien también se mostró muy predispuesto a colaborar y a participar de esto. Después, el rol de las administraciones de los barrios privados es clave, porque ellos tienen a cargo la gestión local y la comunicación con la comunidad y la aplicación de las medidas que recomendamos nosotros o las que habilita las direcciones de fauna. Pero algo que quiero resaltar en este vínculo entre la administración de los barrios privados y la comunidad es la educación ambiental y la comunicación fluida, ¿no? Que tiene que haber porque esto facilita y promueve la convivencia con la fauna silvestre, que es el objetivo que nosotros queremos llegar, a una convivencia. Tenemos que controlar aquellas poblaciones que son perjudiciales, que generan daño o conflicto, o que están en elevada abundancia, pero tenemos que recordar que es fauna nativa, que está dentro de su área de distribución natural y que sí tiene que estar presente en este tipo de ambientes. Por último, yo les quiero hacer un pedido. Nosotros estamos realizando una encuesta que es específicamente para nutrirnos de todas las experiencias de ustedes. Está destinado a los gerentes, a los administradores de los barrios privados, a los que trabajan activamente con la problemática de la fauna en las urbanizaciones. Y es una encuesta muy, muy breve en donde generalmente tienen que cliquear cosas más que desarrollar. Simplemente hay un lugar para desarrollar en donde les preguntamos, bueno, cuáles son los conflictos principales que tienen, cuáles son los que reporta la gente. Y esto es clave y es de suma importancia,
porque nos permite generar a gran escala áreas prioritarias de gestión, ver qué sectores están asociados con distintas problemáticas, cuáles son los conflictos predominantes. Entonces, con esta información, nosotros direccionamos hacia dónde tenemos que ir con las medidas de manejo indirecto, cuáles son los puntos que tenemos que tratar de atenuar o de solucionar si es posible, además de controlar la abundancia. Y cuáles son las especies que requieren con mayor urgencia un manejo. Así que les pido la colaboración. Ahí Federico les va a compartir más tarde el link para que puedan entrar o el QR. Y bueno, yo ahora a mí me gustaría escucharlos a ustedes si tienen cosas para preguntar o para comentar. Quedo abierto a consultas y a discusión de temas puntuales, lo que les convenga. Muchísimas gracias por escucharme y quedo atenta a ustedes. Bueno, María José, muchísimas gracias. Sí, ahora abrimos un poco todo el panel a preguntas e incluso a intercambiar, porque creo que de todo esto salen interrogantes y cuestiones que tocan a todos en uno u otro aspecto, así que es interesante escuchar las distintas situaciones de cada uno de los barrios, urbanizaciones, ¿no? Así que si alguno quiere empezar, eh, escuchamos. Son varios, así que les digo por ahí que se desmuteen y empiecen a hablar, porque por ahí no veo si levantan la mano o algo del estilo. No sé si hay alguien. Hay una pregunta Sí, en el chat en donde exacto. recién leí si el repelente para utilizarlo hay que tener autorización de los organismos. No, no, es un tipo de manejo indirecto. Yo no lo califique ni como manejo directo ni indirecto porque afecta directamente a los individuos, pero no implica manipulación, así que no es necesario tener la habilitación de fauna para aplicarlo. Creo que lo nombraste ahí en la presentación, ¿no? No llegué a verlo, pero estaba Sí, el mencionado ahí. nombre es CKC Siloprotec, se llama. Ah, Ese es mira, el que nosotros evaluamos, que era el que estaba disponible en el mercado. Queríamos algo que se pudiese comprar y que cualquiera pueda acceder. perfecto. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes, gracias por la charla. Por favor. Soy el ingeniero Fernando Cisuti del Club de Campo Don Armando y te quería hacer dos consultas. La primera, los graphs que ilustraste, ¿los vas a compartir? Sí, por supuesto. Ok. Sí, yo los mando, Incluso Fernando. creo Ok, gracias, que lo puedo Federico. pasar, le puedo pasar un PDF a Claro, Federico para que lo comparta si Sí, quieren o para que lo dale, suba en alguna página. porque a perfecto. su vez es bueno esto compartirlo con el staff de empleados nuestros para que ellos también tomen conciencia del trabajo que se hace, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo estuve 8 años como gerente en Abril y trabajamos con flora y fauna de la provincia por todas las quejas que uno recibe en la gerencia de los coipos, de los loros, de los zorros, de toda la especie que uno invade cada vez que va a una urbanización a vivir, ¿no? Entonces todos se quejan. Entonces, como tuvimos muchas quejas, de de distintos calibres, lo que hicimos es reunirnos con la gente de la Universidad de La Plata y con Flora y Fauna de la provincia. Contratamos a una empresa que estuvo trabajando casi 3 meses con nosotros dentro de la urbanización y ellos nos generaron un libro de nuestra flora y fauna. Entonces, cuando venía la vecina del lote 194 y se quejaba porque el loro hacía ruido, una vez que la escuchábamos, le entregábamos una copia del libro, donde decía que no teníamos superpoblación y que las loras estaban en el lugar adecuado. Y esa fue la única forma que nosotros pudimos disminuir las quejas, gracias a todo un equipo profesional que trabajó durante estos 90 días de día y de noche y generaron este hermoso libro que me quedé, obviamente, yo ya no estoy más en Abril, pero me quedé con una copia porque es una ilustración muy interesante
de la flora y fauna del lugar. Y a veces la gente eso no lo tiene en cuenta, que vienen a vivir a un lugar donde ya todas estas especies son de acá. Nosotros hoy acá en el campo este tenemos más de 16 especies. En Don Armando me Entonces, decís. ¿cómo? Sí, sí, En Don correcto. Armando decís, Sí, sí. correcto, correcto, sí, sí. Entre aves, acuáticos, tenemos una vida tremenda. Y bueno, y nosotros la super cuidamos y la conservamos, ¿no? Porque es parte del lugar donde uno eligió venir a vivir. Así que desde ya, María José, es súper interesante la charla para que todos sumemos todos los días algo más de lo que es la vida al aire libre, ¿no? Muchísimas gracias. Muy interesante. ¿Qué tal? Yo nada que ver, soy Maca, soy estudiante de diseño. A mí me mandaron el enlace por otro lado que nada que ver porque yo estoy haciendo mi tesis justamente de gestión de zorros en los barrios privados de Pilar. Entonces me pareció muy interesante la charla y quería intervenir un minuto, sí, también para pedir el libro, un poco más de información sobre el libro que contaba Fernando recién, porque nos re sirve. Pero nada, nada, venía a contar eso, como que estoy haciendo mi tema sobre justamente esto que venías contando, de los zorros, de cómo se gestionan. Entonces, nada, agradecerte por toda la información que compartiste. Muchas gracias. Bueno, acá Macarena, si te sirve lo del libro, después por privado me lo pedís y lo busco en la biblioteca y te lo comparto si te sirve para tu tesis. Perfecto, ¿por dónde te comparto un mail o me compartís un mail y... Sí, 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 después que Federico pueda hacer el enlace y te lo comparto, no hay ningún problema. Si no, compartímelo por el chat, así ya te mando. Sí, Porque, cómo no, no hay problema. perfecto, gracias. ¿Cómo andás? bueno. Yo soy Corino, María José, nos encontramos en Hola, alguna ¿cómo estás? charla. Bien, Sí, bien, un gusto volver a verte. No sé cómo haces, un pero estás gusto. siempre igual. El campo te sienta. Ay, bueno, gracias. Me Bueno, pasan los años, ¿eh? no, bueno, pero igual, nos mantenemos. Vos mejor que yo. Nada, estuvimos compartiendo hace mucho tiempo con María José una charla en una mesa de diálogo con Mónica Rodríguez, una directora de fauna que estuvo en su momento. Y un poco lo que decía Sisuti, Fernando, es volver a las raíces de dónde nos instalamos y a dónde vamos, ¿no? Que ya desde la normativa que nos encierra cuando tenemos un desarrollo, un barrio cerrado, un club de campo, en la declaración de impacto que la produce el estudio de impacto, ya sabemos que por ahí vamos a estar en algunos lugares compartiendo esas zonas buffer, que muy bien lo explicó María José, y cómo hacer para que después eso no se transforme en un conflicto. Yo hoy en día estoy fijo en Puertos de Escobar, primo de Nordelta de alguna manera, y nos hemos basado en muchas experiencias que María José ya está trabajando, y también Constanza, que es de fauna, y Fernanda Boneto, que está también en Nordelta, y tratar de usar esos ejemplos para nutrirnos y ir un paso adelante, porque lo que nos pasa con la fauna, a diferencia de la grama o el árbol, que es mucho más dinámico todo, y tomando las experiencias que se van dejando, como dijo Fernando también en el libro, yo siempre me baso en la educación y la comunicación para ir alertando. Y desde el broker de venta, lo voy a decir así, el maldito broker de venta que te vende un lago azul, donde sabemos que tenemos una laguna pampeana con una gran interacción de fauna, y justamente eso es lo rico, ¿no? Van a venir a un lugar donde va a haber biodiversidad, donde hay corredores biológicos, y empezar a entender, por ejemplo, nosotros en Puertos de Escobar no aconsejamos la grama bayana en los fondos que dan a Laguna, porque bueno, María José lo sabe perfectamente, pero es como darle lechuguita al coipo y al carpincho para que venga a acercarse a este sector, y tratamos de dejar esa zona con otro tipo de uso de gramíneas. Estas experiencias también creo que son importantes al momento de empezar a trabajar, porque todos saben que lo que nos pasa, y María José me va a recontra entender, es tenemos que hacer un estudio de impacto de esta fauna, el cual casi nunca sale aprobado el manejo.
más allá de que los índices sean altos, y no digo que esté bien todo el tiempo hacer manejo, pero aunque los números den en el uso del territorio de esa especie y la cuantificación de daños den alto, no sé, hubiese estado buena que la autoridad de aplicación hoy estuviese invitada también Sí. y en el conjunto de Mira, los barrios poder trabajar, mira, Corino, déjame que te comente. Coincido 100% con vos con todo lo que decís, pero hay una nueva administradora ahora, tenemos una nueva directora de fauna, yo estuve mucho reunida con ella y con gente del ministerio también, en donde justamente, mira, la idea es tomar acciones concretas. O sea, lo que yo les decía es, el no hacer nada es la peor opción. Y lo tienen recontra claro y están con una mirada completamente diferente, por suerte, y por eso es que estamos avanzando en un convenio para que quede plasmado y para trabajar en conjunto y no habilitar cualquier cosa, como también en algún momento Corino se hizo, viste que se habilitaba cualquier cosa y no está bueno tampoco, pero sí, si las cosas están bien, sí tomar medidas concretas, sí habilitar, sí que haya una respuesta de fauna y fueron invitados. Yo los invité y si podían iban a, no sé si están, si podían iban a poder participar, pero justamente los invité y en un momento hasta le mencioné que estaría buenísimo que participen en la charla porque quería que muestren ese cambio. ¿No? Y me dijeron que no podían ahora, que lo vamos a hacer juntos cuando que tengamos ya efectivizado el convenio, que ya esté en marcha el convenio, pero quiero decir que entiendo todo lo que decís, pienso igual que vos, me cansé de decir la peor opción es no hacer nada, me agoté de decir esa frase, pero ahora veo, hay un cambio, o intenta verlo al menos. Déjame tener esperanzas, Corino. No, genial. Y aparte las administraciones se están comprometiendo. Yo se los digo desde los dos lados del escritorio. Inclusive estuve en el Estado en su momento. Y las administraciones de los barrios toman hoy lo que antes era, uy, esos bichitos. Inclusive incluimos en la fauna perros asilvestrados, gatos asilvestrados, con manejo y castración. Obviamente que es mucho más fácil cuando los podés capturar. Y los incluimos en la fauna. Ya la fauna no es solamente el coipo, el carpincho, la garzamora, sino que hay otros actores fundamentales que nos sirven a nosotros. Hoy lo dijiste vos, perros cimarrones o asilvestrados que empiezan a predar sobre estas especies que conflictúan, ¿no? Bueno, nada, buenísimo, muchas gracias, porque creo Buenísimo, que buenísima desde la aquel acotación, momento de sí. Mónica no hubo nunca más alguna aprobación con dos dedos de frente, siempre hablando, ¿no? Y con respeto Sí. hacia el entorno. Buenísimo, hay un par de manos levantadas, me callo, Sí, después pregunto otra cosa. Sí, ahí déjame está. mencionar una Dale. cosita más muy breve. Nobleza Obliga, también estuve reunida con el director de manejo de fauna de Santa Fe, en donde hablábamos de la problemática que también tienen principalmente con zorros en los barrios de cercanos a Rosario, y también se mostró muy predispuesto y muy abierto a decir, a veces es muy difícil a ciegas tomar una medida de manejo, pero lo que me decía es que cuando existen datos y cuando existe algo sobre cuál fundamentar, sí estaban abiertos a realizar el manejo correspondiente. Nobleza obliga, por eso. Ahora Bueno. sigamos. Ahí está Jaime con la mano levantada hace un ratito. A Sí, ver, ¿qué tal? Jaime, si nos decís de dónde sos y... ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Perfecto, muchas gracias María, muchas gracias por la charla. Yo soy de Medio Ambiente del Cantón, de la Comisión de Medio Ambiente, hace 6 años. Perfecto. Y mi especialidad no era esta, sino que mi especialidad es la iluminación, así que sé de polución lumínica y he batallado muchísimo para evitar los LEDs y he hecho un informe bastante amplio con otra colega, bueno, ella es bióloga, y hicimos un estudio sobre el impacto de la luz azul sobre el ciclo circadiano de las especies, ¿no? Entonces tratamos por todos los medios y nos hemos peleado con las sucesivas administraciones para que no pongan LEDs, o si los van a poner, que esperen a que la tecnología sea la adecuada, ¿no?
pero bueno, la tentación de poner LEDs con el tema del ahorro de energía, que creen que eso es maravilloso y que cura todo, bueno, nos traería un problema enorme. Así que esas son las cosas que quiero mencionar, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta porque no sé si han estudiado en profundidad el tema, pero yo que sí lo estudié, sabemos que eso provoca un daño irreversible prácticamente en el sistema ecológico, en el ecosistema. Tema uno. Eso es una mención que quería decir, ya que en el título estaba polución lumínica y sonora, está, fenómeno. El otro tema, que sí es una consulta, es, nosotros tenemos en nuestro barrio desde hace un tiempo, yo lo vi crecer eso, porque hace mucho que estoy en esa comisión, el tema de las especies invasoras, como el caso de los gansos. En el cantón tenemos una cantidad de especies de aves, bueno, que era un diamante en bruto, ¿no? Bueno, con la invasión no controlada de gansos, que se controló a medias, ahí también estuvo trabajando Corino, justamente haciendo lo que podía, pero estamos sobrepoblados, en definitiva. ¿Por qué sobrepoblados? Porque no es una especie nativa, es invasora. Entonces, aunque haya 10, ya son invasores, y y son muy territoriales y nos corren a las otras especies. O sea, le preguntaría a María qué sugerencia tiene. Aparte, ya sabemos que lo tenemos a Corino de asesor, pero ¿qué otro aporte nos puede dar ella con respecto a este tipo de especies invasoras? Hoy son los gansos, mañana, esperemos que no, pueden ser las ardillas. O sea, ¿qué hacemos como para prevenir este tema? Porque los gansos, Bueno, es más, yo bueno, trabajo con nos mamíferos traen más problemas. nativos, entonces con especies que son exóticas ya es distinto el tipo de manejo, puede ser diferente. Creo que ahí con aves te va a asesorar mucho mejor Corino que lo que te puedo asesorar, Sí, lo que te no, puedo yo asesorar sé que es un yo. animal de granja, sí, lo que pasa es que, claro, es un animal de granja que en realidad fauna no interviene, pero vos sabés con lo que son los vecinos cuando vos les decís vamos a capturarlos y los vamos a llevar a una granja y se creen que los van a desplumar vivos y cosas por el estilo, te dicen, ¿no? Entonces tenés un Bueno, ahí es conflicto. clave la comunicación y la educación ambiental. Creo que ahí un buen trabajo para realmente mostrarle, ¿no?, a la gente la importancia de que no haya una sobrepoblación y que son especies que son exóticas y demás. Yo no estoy capacitada para darte un manejo concreto con aves porque no es mi experticia, y por eso te decía, Corino lo va a hacer mucho mejor que yo. Sí, sí, Pero, pero yo creo que en ese caso, en donde vos no tenés la limitación de fauna, y ahí tenés que tomar las medidas que corresponden, pero previamente trabajar mucho en lo que es comunicación y educación ambiental para que te acepten y puedan recibir adecuadamente esas medidas que sabemos que son las necesarias para ese tipo de especies, ¿no? sí, porque perdemos la Esa es mi diversidad, o sea, opinión. los gansos, la gente los quiere mucho, los toma como mascotas, pero no se da cuenta de todas las especies que van espantando estos gansos, y Exacto, tenés exacto. gansos, pero Sí, te especies corrieron de nativas repente. que no tienen, claro, un desplazamiento de las especies nativas. Absolutamente, sí, absolutamente. Y la otra cosa que también habría que educar es que justamente cuando esté todo edificado, por ejemplo en el caso del Cantón, que estamos ya bastante, mm, se está terminando bastante, y bueno, ahora va a venir la media densidad, dos medias densidades, lo único que nos va a quedar, o el 50% del espacio verde van a ser los jardines de la gente, los propios jardines. Entonces hay que educar en ese sentido para que la gente plante nativas, porque si no, ¿a dónde va el ecosistema? ¿A dónde van todos los bichos que necesitan las nativas, no? Son nuestros propios jardines, ya no nos quedan áreas comunes, ¿viste? Porque ya se metió tanto Exacto. cemento que fuimos corriendo todo y bueno, hay que generar bueno, yo siempre estoy atrás del biocorredor, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil Co- En la conseguir fondos. diapositiva yo mencioné que estudiábamos el impacto de las actividades humanas y de las mascotas, justamente como para prever. La mayoría de las urbanizaciones tienen mucho espacio disponible todavía, bueno, salvo algunas que están, que ya casi todos los lotes los tienen vendidos, pero ese es un tema, ¿no? Porque no son especies que se aprovechan de las personas y que sacan rédito de que esté presente las personas, sino que son especies más bien que aprovechan los lugares vacíos. Tanto el coipo como el carpincho tiende a usar los lugares que los lotes desocupados, tiende a Claro, alejarse de la gente, cambia su patrón de actividad. O sea, hay varios signos comportamentales, respuestas comportamentales que se ve que es para evitar a las personas. Entonces, como una manera de prever qué es lo que va a pasar cuando todavía la densidad de las personas sea mayor. Sí, 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 hay que generar comparto lo espacios. que decís.
Claro, nosotros habíamos pensado en generar espacios por afuera del estacado, viste, qué sé yo, todas las lacustres, que todos los lotes tengan, digamos, una obligación de dejar y no cortar las lacustres, viste, para que, si bien tenés la barrera del tablestacado, bueno, del otro lado por lo menos tenés un espacio donde los puedan anidar o no sé qué, viste, algo. Dejarles un espacio, proporcionarles, o islas flotantes, por ejemplo, ¿no? Para que... Exacto. Una de mis recomendaciones también, hay muchos barrios que implementan el tema de boyeros eléctricos y alambrados, Sí, pero está bien porque, bueno, es propiedad, es una elección del propietario que no me opongo y sí constituye una barrera para el acceso de la fauna. Lo que sí es, lo que yo defiendo es el espacio reglamentario que tiene que haber entre la colocación del boyero o del alambrado y el borde del cuerpo de agua. La mayoría de los barrios tienen una distancia que se tiene que respetar. No lo hicieron para la fauna específicamente, sino porque tiene que ser por los trabajadores, por cualquier problema que pueda surgir, tienen que tener un espacio común en el borde. Y yo peleo mucho con eso, porque yo lo que veo en los barrios es que te ponen al borde del boyero o al borde estable estacado en donde la fauna que es absolutamente, sí. semiacuática ni siquiera puede acceder a un lugar seco. Exacto, sí, Y eso ahí vamos sucede. con el Sí, tema de la convivencia también, ¿no? Yo estoy de sí. acuerdo de que se apliquen medidas de manejo en los casos que corresponda, pero ya sea directa o indirecta, pero hay que convivir y la especie tiene que estar. Entonces, así como soy partidaria de, bueno, sí, hagamos un plan de manejo, hagamos algo, también soy partidaria de decir, bueno, pará, dejale los 2 metros que le corresponde, que lo tenés en el reglamento para que se pueda subir. Después querés ponerte un Claro. alambrado, todo bien, pero también hay que ser un poco respetuoso con Sí, la eso es, fauna. eso es un cambio en el reglamento que habría que pensarlo. En el caso nuestro lo tenemos el estacado al borde de la laguna. Bueno, cuando tenemos laguna, porque son tan poco profundas las lagunas que o nos inundamos o tenemos una playa de 5 metros, ¿viste? Acá no tenemos... Y ese es un manejo, eso dificulta el manejo indirecto, porque cuando está tan Sí, sí, bajo, el tablestacado no inhibe la construcción de cuevas porque las hacen por abajo. Eso también es otro factor. Por eso a exacto. veces digo, todas las situaciones son diferentes y no se puede dar una receta puntual para cada especie. Sí, claro, claro, entiendo. Bueno, muchísimas No, gracias a vos. gracias. Bueno, María José, excelente la acá charla. tenemos Gracias, dos preguntas, gracias Jaime, eh, que gracias. tenemos en el chat. Una de Adrián que nos dice si podrías mencionar un caso de éxito en relación con el control poblacional de zorros. Creo que algo había mencionado en las diapositivas, pero bueno, tal vez si podés hacer algo puntual ahí. Mirá, en el caso, nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, en una urbanización privada donde hicimos este tipo de manejos para modificar la conducta, sí habíamos recomendado oportunamente hace 2 años una traslocación de individuos, porque el barrio estaba completamente cerrado, no había intercambio con el exterior y la población y tenía una abundancia muy alta. Y sí habíamos recomendado una traslocación de individuos. Entiendo que no la habían habilitado en su momento porque no habilitaban absolutamente nada y hoy por hoy lo que me dijeron cuando dije, pero ¿cómo no habilitan? Este, hay problemas de que que si no se habilitó hoy es porque había problemas de que los barrios debían una multa que le había hecho la administración, algo por el estilo. No pude profundizar mucho más. Yo creo que a partir de ahora, entonces no tenemos caso concreto en donde podamos evaluar el efecto de la traslocación de individuos porque no tuvimos habilitaciones. Yo creo que a partir de este año sí vamos a tener, y bueno, obviamente me encantará volver a compartir esa información con ustedes. Qué bueno. Bueno, te agradezco. Y acá hay otra de Susana Esteves. No sé, Susana, si querés hacerla, vos habilitarte, que habla respecto a la modificación del ambiente. Te dejo, dale. Hola, Hola, María ¿qué tal? José, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias. Nosotros estamos, soy paisajista de Pilará,
y tenemos una población incipiente de carpinchos hace un tiempo, según mis registros, a partir de la cuarentena, te podría decir, que ahora está complicando un poco la convivencia en uno de los barrios, sobre todo, y un poquito en el Gol. Entonces mi pregunta era, en principio, tengo miles, pero bueno, en principio, aquella más modificación del ambiente si te estoy contando esta población de carpinchos? Bueno, como nosotros nos basamos en las variables que se asocian a la presencia o a la abundancia de la especie. Hay veces que realizamos el estudio y no encontramos esas variables que son susceptibles de ser modificadas. O, por ejemplo, una variable sería por ejemplo, colocar vegetación palustre o vegetación acuática en las lagunas. En general, la mayoría de los barrios no acceden a aumentar la vegetación acuática, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque quieren el espejo de agua y otras características. Entonces hay veces que nosotros no tenemos herramientas o simplemente no encontramos asociación. Eso depende de cada barrio. O sea, nosotros no proponemos ninguna medida de modificación del ambiente si no encontramos una asociación directa con la abundancia, porque si no es tirar una moneda al aire y bueno, si funciona, funciona. Cuando nosotros sí encontramos una asociación, ahí sí tenemos evidencia como para decir, che, mira que esto, acá hay una asociación, si le sacás esto, o le pones esto, o le modificás esto, podemos tener una respuesta. Pero es muy dependiente de lo que pase en cada barrio. El carpincho es mucho más complejo que el caso del coipo. Y no es lo mismo manejar una población chica, incipiente, de una, dos familias, que manejar, no sé, 500 individuos dentro de una urbanización. Entonces, las medidas que se propongan son completamente diferentes, porque quizás una traslocación de algún pequeño grupo de individuos, en un caso tan concreto, puede ser efectiva y en un caso de una población muy desarrollada, no tiene ningún efecto. Entonces, depende exclusivamente de cada urbanización cuál es la medida que puede Claro, llegar a perfecto. ser más Ujú. efectiva. Sí, lo que decís de la vegetación palustre es evidente, o sea, lo estamos experimentando. Es muy difícil de hacerle entender al vecino, pero donde se produce el exagerado corte, que no está, digamos, no lo contempla el reglamento, pero a pesar de eso lo hacen, entonces los carpinchos se sienten invitados a los jardines, pero si no, no. Así que es así. Así que bueno, te agradezco. Vamos a investigar. Por favor. Bueno, no sé si alguien más quiere participar con alguna pregunta. Sí, acá hay una pregunta en el chat que preguntan si para la traslocación de una población chica Ah, esa me la pasó. siempre tiene que ser con intervención de fauna. Sí, cualquier manipulación de individuos requiere la autorización de fauna, aunque sea un solo individuo. No se puede intervenir en las poblaciones sin la autorización de la dirección de fauna. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos terminando. Les agradezco a todos infinitamente la participación. Aprovecho a invitarlos, ya que están en estas reuniones que hacemos mensualmente. Bueno, la verdad es que los miembros de la comisión trabajan muchísimo y ya para el mes que viene, para el 16 de julio, hay prevista una charla en línea con lo que es la utilización de residuos del plan GIRSU, sobre biogás, como para dar distintas alternativas de uso de los residuos verdes. Así que desde ya los invitamos, después vamos a estar mandando el flyer en la invitación.
Y bueno, María José, nuevamente agradecerte muchísimo y a partir de esta reunión quedar en contacto como para seguir avanzando en este tema que, como decía Corino, hay muchísimo de concientización y de comunicación, ¿no? Creo que eso es clave Es clave. y en esta línea va esto también. Así que bueno, vamos a mandar la encuesta y también la presentación. ¿Eh? Para los Bueno, que no están muchísimas en el gracias. grupo y que estén presentes acá, cualquier cosa nos mandan algún mensaje por el chat de Instagram o por algún lado y les pasamos la presentación. ¿Eh? Así que bueno, nuevamente muchas gracias en nombre de toda la Comisión de Ambiente y los vemos en la próxima reunión. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. Chao, gracias. muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Chao.